¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad contagiosa causada por bacterias que atacan principalmente a los pulmones, pero que pueden afectar también a otras partes del cuerpo. Los síntomas más frecuentes de la tuberculosis son tos con flema por más de 15 días, a veces con sangre, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Por lo general, las personas que tienen contacto cercano con una persona diagnosticada con tuberculosis tienen que hacerse pruebas para descartar su enfermedad. La tuberculosis es un padecimiento muy peligroso, pero tiene cura. Le damos la bienvenida a Jorge Rodríguez de Marco. Él es el coordinador general de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, y también está con nosotros Mirta del Granado. Ella es la jefa del programa de tuberculosis de las Américas ante la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenidos ambos. Se celebró el 24 de marzo el Día Mundial de esta enfermedad, contra esta enfermedad. Y el lema es atender a 3 millones, que según tengo entendido es el número más o menos de personas que padecen esta enfermedad y no lo saben. Eso ya primero me resultó llamativo. ¿Por qué podrían no saberlo, digamos? ¿Por qué no lo saben? Sí, cuando hablamos de alcanzar 3 millones de personas afectadas con tuberculosis, estamos hablando de esas personas las cuales no han sido diagnosticadas en el mundo. Vale la pena decir que esto es en el mundo, son 3 millones. En las Américas nosotros hablamos que no estamos alcanzando a 60.000 personas afectadas con tuberculosis. Son 60.000 personas enfermas que están y que no están llegando posiblemente a los servicios de salud, o están llegando a servicios de salud que no notifican los casos. Entonces no están recibiendo, por lo tanto, posiblemente un tratamiento óptimo y están a riesgo de fallecer y, por supuesto, de perpetuar la enfermedad. Tú me decías que en tu país, Bolivia, es uno de los países que tiene más tuberculosis. Bueno, hay que verlo dentro de un contexto, ¿no? O sea, las Américas, como le decía, la OMS estima que hay 280.000 casos de tuberculosis en 2012. Hubo 280.000. De estos tenemos 4 países que notifican la mayor cantidad de casos, en este caso el 60%, y son Brasil, Perú, Haití y México. Sin embargo, esto es el número de casos, pero también cuando relacionamos con la población hablamos de riesgo, lo que llamamos tasas de incidencia. Sí. En este caso, por ejemplo, el país que tiene más incidencia por 100.000 habitantes es Haití, le sigue Bolivia, después es el Perú y Guyana, ¿no? Que son los países que tienen más tuberculosis como riesgo. ¿Qué significa, no? Entonces Bolivia está entre los principales con más riesgo de tuberculosis en las Américas. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Bueno, nuestro país tuvo una evolución excelente de la incidencia de tuberculosis en la década de los 80, donde hay una disminución muy marcada, pero luego, fines de los 80, durante toda la década del 90 hay un enlentecimiento del descenso y luego una meseta, que esa meseta se mantiene en cifras de 20 casos por 100.000, alrededor de 700 y pocos casos, hasta el año 2011. Allí hay un salto importante, ya que de 2010 al 2011 hay un 16% de aumento de casos, y este aumento no con la magnitud que yo mencionaba, pero siguen aumentando los casos durante los años 2012 y 2013. Una particularidad de este aumento es que prácticamente todo el exceso de casos se explica fundamentalmente en el departamento de Montevideo. Hay muy pocos departamentos en los cuales aumenta la tuberculosis, prácticamente en todo disminuye, pero donde aumenta francamente y explica el aumento del país es Montevideo. ¿Y eso que es por la concentración de personas, porque es una enfermedad altamente contagiosa? Bueno, eso es una de las razones, pero también se concentran factores de riesgo que favorecen el desarrollo de la tuberculosis. Por ejemplo, hay factores biológicos y factores socioeconómicos y culturales. Dentro de los factores biológicos tenemos la infección por VIH. La infección por VIH produce una disminución de las defensas orgánicas y esto favorece que el bacilo de la tuberculosis se desarrolle y produzca la enfermedad. Pero también hay factores socioeconómicos culturales como por ejemplo la desocupación,
la situación de calle y en nuestro país en estos últimos años una condición que ha impactado muy negativamente, que es la adicción a las llamadas drogas ilícitas, fundamentalmente la pasta base de cocaína en los jóvenes. Bien, ¿el tabaquismo qué influencia También tiene? tiene influencia. Cada vez se le da mayor influencia al tabaquismo como factor de riesgo para padecer tuberculosis. Bien, esta es una pregunta quizás un poco ingenua, yo hoy la hacía, pero la vacuna BCG, ¿no?, que se da a los recién nacidos, ya no se da en otras etapas de la vida, como usted me explicaba, no es 100% efectiva, es 100% efectiva, pero no solamente en algunos. ¿Por qué no debería, en todo caso, haber tuberculosis? Tal vez la única herramienta que pueda permitir eliminar a la tuberculosis es una vacuna, pero lamentablemente no ha sido la BCG. Ajá. La BCG se aplica en el mundo desde la década del 20 del siglo pasado y sin embargo se ha demostrado que la gran eficacia de esta vacuna es en el grupo de los niños pequeños, de los primeros 4 años, fundamentalmente en el primer año de vida. Por eso hoy se da al nacer para prevenir la forma más grave de tuberculosis, que es la meningitis tuberculosa, que tiene una alta letalidad, es decir, produce una alta cantidad de fallecimientos, y también las formas diseminadas, extendidas de la tuberculosis, pero prácticamente y exclusivamente en el grupo de los niños pequeños. De los niños pequeños. Hoy me explicaban a qué se debía exactamente su visita, Mirta. Sí, o sea, el 24 de marzo ha sido el Día Mundial, hemos conmemorado el Día Mundial de la Tuberculosis, y lo que nos preguntábamos era, ¿dónde están esos 60.000 casos en las Américas que no estamos alcanzando, que están sin un diagnóstico y un tratamiento? Entonces, cuando hacemos un análisis, cómo vive la población en Latinoamérica, podemos identificar que más del 80% de la población vive en ciudades, fundamentalmente concentrado en grandes ciudades. Como acá, que no seremos como acá, que una es en gran ciudad, Montevideo. pero de todas maneras es donde hay más concentración de personas. Entonces, ¿qué pasa? Existe un proceso de migración de las áreas rurales a las áreas urbanas, pero fundamentalmente de las pequeñas ciudades a las grandes ciudades. ¿Dónde migra la gente? En general migra buscando mejores condiciones de vida, entonces es población pobre y se asienta en los barrios periféricos. Y ahí es donde se produce el problema. Se generan barrios periféricos, lo que algunos llaman tugurios, donde no necesariamente tienen buen acceso a saneamiento básico, agua potable, viven en condiciones de hacinamiento con estructuras domiciliarias que no siguen los estándares de construcción, áreas de contaminación, y además son poblaciones que al final cambian sus estilos de vida, lo que decía ya Jorge, ¿no? Empieza la diabetes, la drogadicción, hay violencia, no olvidemos, en las ciudades, y además son ciudades terriblemente desiguales, son barrios terriblemente desiguales, inequitativos respecto al resto de la población, con poco acceso a servicios de salud. Claro. Entonces, estas poblaciones tienen más riesgo de desarrollar tuberculosis y consideramos que es ahí donde están nuestros pacientes, lo cual es muy difícil llegar a estas poblaciones, ¿no? O sea, es mucho más complicado, necesitamos una estrategia especial y, por supuesto, más recursos económicos de parte de los gobiernos. ¿Cómo se diagnostica actualmente? La forma más frecuente de localización de la tuberculosis es la pulmonar. Sí. Por lo tanto, y además es la localización que permite la transmisión de la infección. Por lo tanto, la mejor forma de diagnosticar es a través de la llamada baciloscopía, que es el estudio de la expectoración con tinción y vista al microscopio. Y también se hacen otras técnicas como el cultivo y últimamente, y también en nuestro país, técnicas mucho más modernas que permiten diagnosticar la enfermedad con más precisión e incluso estudiar resistencia a las drogas antituberculosas en cuestiones de minutos. Y el tipo de prueba que se hace, ¿no?, de la mucosidad, de la expectoración, ¿en qué momento se hace? Porque uno, por cualquier enfriamiento, se agarra una tos y tiene que pasar algún periodo para que se indique esos estudios. Bueno, nosotros, la recomendación en todas las Américas,
aquella tos que dura más de 15 días debe ser sospechosa de tuberculosis y por lo tanto debes buscarse tuberculosis activamente en estos pacientes. ¿Qué quiere decirle? días. Tomarle la muestra, enviar al laboratorio para el test que decía el doctor Rodríguez, la baciloscopía. Y durante esos 15 días, además, si se acompaña de fiebre y demás, no se estudia. ¿Por qué? ¿Porque es muy costoso? ¿Por qué hay que esperar 15 días, digamos, de estar enfermo? Bueno, porque la mayor parte de los cuadros con tos y expectoración que duran menos de 15 días no son tuberculosis. Entonces estaríamos haciendo una gran cantidad de exámenes que no son tuberculosis. Estaríamos tratando resfríos, virosis, alergias. Por lo tanto, se ha tomado como punto de corte los 15 días para darle al estudio una mayor sensibilidad. Bien. Bueno, nos tenemos que despedir. Mirta del Granado, muchas gracias por haber estado en nuestro país y aquí en nuestro programa. Jorge Rodríguez de Marco, muchas gracias también por estar acá. A ustedes.